¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Estamos nuevamente con ustedes en otro módulo de PNM. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Uber PNM, donde alojamos todo el material periodístico que desde aquí levantamos y colgamos en ese portal, en ese formato, que luego lo viralizamos en distintas redes sociales y distintos formatos de redes sociales. Un programa que lleva 6-7 meses por ahí al aire y ya tenemos nuestros seguidores, nuestra gente que nos pide, nos pasa material, nos tira datos, con lo cual entendemos que la penetración de este trabajo empieza a surtir efecto. Siempre estamos recorriendo el departamento Obligado, departamento 9 de Julio, departamento Vera, mucha información desde Reconquista también. Bueno, tiene que ver con esto, las redes sociales y esta globalización de la red, que es conexión, nos permite jugar de locales en donde tengamos que jugar de local, ¿no es cierto? Los efectos positivos, los pocos que tiene la globalización y la internet, como en este caso, que es el elemento que nos valemos para llegar a toda la gente. Comienzo de clase, el otro día yo hablaba, hacía una editorial respecto al tema, es que hace años, desde que, mire, tengo 50 y pico, 56 años para ser preciso, y muchos de los 20 años, de los últimos 20 años, que particularmente que atraviesa toda mi actividad periodística, recuerdo muy pocos años que no hemos comenzado el año lectivo sin un paro, por lo menos en la provincia de Santa Fe. Vaya uno a saber por qué extraña razón hemos dispuesto la inauguración de todos los ciclos lectivos a partir de un paro. Sería un año atípico si las clases comenzarían tal día, el que dice el calendario, ese día hay clase, y los papás llevan a los alumnos a la escuela con sus guardapolvos blancos, ya no sé si van de guardapolvo blanco, pero van a la escuela. Y este año, como decía, en aquel momento no es la excepción. Se comenzó también con un paro, pero no es de esto del que quiero hablar en este momento. Sí de la educación, sí del estado de los edificios escolares, sí de la parte logística. Estamos inmersos en una discusión paritaria, donde también se está reclamando, más allá de los beneficios salariales, también las condiciones de trabajo y demás en todo el norte del departamento Obligado. Yo lo tengo en línea en este momento a quien oficia o es el titular de la región 2, antes se llamaba Nodo, antes de eso también se llamaba región 2, Roberto Lorenzini, al que, bueno, le tengo que agradecer el tiempo que me dispensa en esta oportunidad. Lo he llamado muchísimas veces, capaz que no lo estaba llamando el teléfono adecuado, le llamé ahora y me atendió de forma inmediata. Uber Cracoña para PNM, Lorenzini lo saluda, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Uber. ¿Cómo te va? Bueno, y a la audiencia, ¿no?, de este canal de comunicación. La verdad que es un gusto hablar contigo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo comenzamos el año lectivo en lo que hace a la actividad política, en lo que hace al estado de los edificios, en lo que hace al clima, que engloba, alberga cuestiones positivas, virtudes y otras no tantas, que se enmarcan dentro de la actividad educativa en nuestro norte, Lorenzini? Es amplio el planteo que le estoy haciendo, así que diga usted por qué arista comienza. Sí, la verdad que nosotros, Uber, después de este ciclo bianual, ciclo lectivo bianual 2020-21, y yo te diría hasta que cuando comenzó la pandemia, que pensábamos que iba a ser por muy poco tiempo, digamos, todo esto. La verdad que cuando se comenzó allá en febrero, con el aislamiento, diríamos, ¿no? Pensábamos que iba a ser por muy poco tiempo. Entonces empezamos a trabajar en esto de mirar las cuestiones edilicias, los edificios escolares. Nosotros en la región 2 tenemos alrededor de 360 edificios escolares, ¿no? Y 550 escuelas. Imagínate, ¿no? Ese universo, mirarlo con el equipo de infraestructura, con los supervisores, y bueno, y la problemática que teníamos, nos encontrábamos con un deterioro muy, pero muy importante de los edificios escolares, más aún lo que tiene que ver con sistema de aguas, sanitarios, ventilación, con todo eso, un poco lo que requería a la post-pandemia, digo, para volver a la presencialidad, ¿no? Entonces, fue mucho el trabajo que se ha hecho de relevamiento, después, bueno, todo lo que tiene que ver con los recursos para acomodar eso, ¿no? Para acomodar los edificios, los espacios, y para acomodar todo lo que tiene que ver con sanitarios y sistema de agua, como te decía. Por eso que los fondos que se han invertido
desde el gobierno provincial y el gobierno nacional también, ¿no? Para acomodar todo esto, y todavía siguen, porque bueno, tenemos recursos uno de los equipos directivos de cada una de las escuelas, con los fondos de asistencia a necesidades inmediatas regionales, podamos, que son fondos COVID hasta 80.000 pesos, pero podemos ir resolviendo muchos de los problemas que tenemos en las escuelas, y es rápido, es inmediato, y estamos trabajando en eso, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos el ciclo lectivo 2022 en óptimas condiciones. Lógicamente que creo que lo charlábamos en una charla informal por teléfono contigo, es decir, esa cuestión de en las escuelas secundarias aún más todavía la problemática y en las ciudades, en los cursos de superiores, de cuarto, quinto año, donde tenemos una superpoblación de alumnos, y bueno, trabajamos mucho con las necesidades con los supervisores en el desdoblamiento, ¿no? Eso que conocemos la primera división, segunda división, tercera división, con nosotros, ¿no? Cuando íbamos a las escuelas. Eso es el desdoblamiento que nosotros estamos llevando adelante en algunas de estas escuelas. Que todavía, ¿En qué momento cambiaron los parámetros y la pirámide? Porque cuando yo estudiaba, la superpoblación se daba abajo, primero, segundo y tercer año. Y el cuarto y el quinto eran más bien cursos no tan poblados. Había 40 pibes en el primer año y 20, 25 en el quinto. Digo, ¿qué cosa cambió como para que la pirámide se invierta? Me llamó la atención eso, no tenía ese dato. Yo te diría que cambió desde el momento en que pasó esta pandemia, que nos dimos cuenta que los pibes, y trabajando desde el proyecto, desde esta línea prioritaria que el gobernador Perotti desde el primer día de su gobierno y el Ministerio de Educación estableció, o sea, todos los pibes y las pibas en la escuela estudiando, aprendiendo, diríamos, ¿no? Entonces, generalmente en la escuela secundaria yo te diría, no sé si no se cuidaban las trayectorias, pero por lo menos no se tenía en cuenta, entonces se daba ese desgranamiento, que era para que siempre fue natural. O sea, los chicos ingresaban y en segundo y en tercero empezaban a perder, a abandonarse, claro. Abandonar por diferentes motivos, ¿no? Y bueno, y después no se tenía en cuenta que la escuela es obligatoria, pero bueno, con este nuevo, yo diría, paradigma, y estableciendo desde que todos los chicos y las chicas desde el nivel inicial hasta el nivel secundario tienen que estar en la escuela. Y ahí nos pusimos a trabajar en eso, ¿no? En políticas que tengan que ver con una escuela abierta, con una escuela que reciba a esos pibes y que los escuche, Yo creo que ese trabajo, pero que a su vez lo estamos haciendo no es un trabajo solo del Ministerio de Educación, ¿no? del gobierno provincial, sino que es un trabajo que venimos haciendo con los jefes estratégicos territoriales, nuestros socios estratégicos, que son los presidentes de comunas, los intendentes, con sus equipos, digamos, ¿no? Porque bien lo dijo el gobernador, el orgullo de un presidente de comuna o un intendente tiene que ser que no tenga un joven que no esté en la escuela, que esté desescolarizado, claro. ¿no? El orgullo de ellos tiene que ser de que todos los pibes estén en la escuela, digamos, ¿no? Eso es un poco, y en eso trabajamos juntos, y yo creo que los resultados son altamente positivos. A pesar de que de la pandemia tuvimos un porcentaje de pibes que tuvieron un vínculo frágil, discontinuo, pero bueno, ese trabajo en conjunto que venimos llevando adelante hace que los vayamos a buscar, vayamos a convocarlos nuevamente, y los invitamos que estén en la escuela. Lógicamente que hay situación en que la familia decide que ese joven vaya a trabajar y no vaya a la escuela. Bueno, nosotros en eso dialogamos mucho con la familia, porque ese joven tiene que estar estudiando en la escuela, tiene que terminar la escuela secundaria, y tiene que ese padre y esa madre tiene que ver lo positivo, ¿no? de que pueda culminar sus estudios, que eso va a beneficiar también para una salida laboral a futuro de claro, ese joven, totalmente. Esas son cuestiones que venimos trabajando, y por eso es que se da también ese aumento en la cantidad de alumnos en los cursos. En los niveles superiores. Lorenzini, hablaba usted de una fuerte inversión en estos 2 años que tienen que ver con la necesidad de poner los edificios en autos, digamos, respecto a sanitario, pero particularmente la pandemia hizo exigencias propias, ¿no? Digo, de mantener ventilados o sea, habría que hacer una inversión. ¿Tiene usted el número de cuánto se invirtió, por ejemplo, en lo que comprende la región 2, en este aspecto, básicamente edilicio?
Mira, en la región 2 se invirtieron más de 200 millones de pesos, ¿no? Lo que tiene que ver con... Esto es el año pasado, Pero, 2021. Claro, se siguen, eso es, entre fondos de necesidades inmediatas regionales, provinciales, fondos para ampliación edilicia y también de construcción, sin insumo también, o sea, fondos provinciales destinados, es decir, todo eso es en líneas generales, no tengo el número exacto, pero en líneas generales más de 200 millones de pesos, que lógicamente se sigue invirtiendo, ¿no? Pero, y a nivel provincial hubo más de 6.000 remodelaciones en escuelas públicas y privadas, ¿no? Todas las necesidades, más de 6.000. Estamos hablando más de 1.000 millones de pesos, fondos provinciales destinados a esto, también fondos nacionales hubo. Y bueno, más de 2.000 millones de pesos en ampliación edilicia y construcciones también, digamos, la verdad que es un recurso importante que se ha destinado a las escuelas, ¿no? Podríamos decir que hoy las escuelas, más allá de que sea el último pueblito del departamento, están medianamente en condiciones exigibles, digamos, atentos a lo sanitario y particularmente por las exigencias pandémicas o pospandémicas, para decirlo mejor. Sí, totalmente, porque además el diálogo y el contacto permanente que tenemos nosotros, en el caso del equipo de la delegación con los supervisores y los supervisores con los equipos directivos, es para que realmente las escuelas trabajamos mucho para esta presencialidad plena. Entonces, bueno, y la inversión es permanente, la inversión del Ministerio de Educación e Inversión Provincial. Entonces, ante necesidades, ¿no?, que surgen, desde las necesidades de edilicia hasta necesidades de equipamiento, Claro. Porque equipamiento también, hubo escuelas que tuvieron en estos 2 años y luego con un problema se le quemó una heladera o un freezer o una cocina, y bueno, ese equipamiento también estamos atendiendo. Me preguntaba, tema pandémico, y hablaba usted de presencialidad. El año pasado prácticamente las clases fueron de manera virtual. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener internet, de tener un buen teléfono o una computadora para recibirlo, con lo cual, digo, si se puede medir en qué momento y cuántos chicos quedaron al margen, digamos, y no siguieron la dinámica de otros que sí pudieron haber recibido los contenidos, entendido los contenidos y no haberse quedado fuera de esa dinámica. ¿Tienen ustedes algún porcentaje y algún plan específico como para que este año incorporarlo, digamos, a aquellos que quedaron fuera por razones sociales, culturales o lo que fuere? Diversas condiciones, ¿no? Lo que te puedo decir es que en los 2 primeros años nosotros estábamos hablando de 1.400 pibes y pibas, chicas, ¿no? Estamos hablando de lo que comprende la región de Reconquista. Región 2. Región 2. Bueno, y pensando con esos números, por eso fueron los dispositivos estos que se implementaron en lo que eran antes las colonias de vacaciones, ahora es verano activo, donde, bueno, se trabajó con asistentes pedagógicos en las localidades, con profesores de educación física y también con personas profesionales que han convocado los municipios y las comunas para ir a buscar y para ir a contactarnos, porque nosotros teníamos ese dato con nombre y apellido, entonces, y lugar donde vivían. Entonces, bueno, fuimos y de esos 2.400 nosotros en la región 2 pudimos contactarnos con que participaron en esas actividades alrededor de 1.800, casi 1.900. Y el resto que sí llegamos, pero que bueno, que no concurrieron a esos lugares, diríamos, de participación, de encuentro, por diferentes motivos, ¿no? Pero bueno, salimos en búsqueda de ellos y los pudimos contactar, pudimos encontrarnos con ellos, ¿no? Y eso hizo que, la verdad que ese número sea cada vez menor. Entonces ahora en esta instancia del ciclo lectivo 2022, estamos trabajando en las mesas territoriales. Las mesas territoriales donde participan los presidentes de comuna con sus equipos. Mañana nosotros nos vamos a la localidad de Los Amores, donde participamos ahí con la comunidad de Golondrina, Los Tábanos, Los Amores y Cañada Ombú, donde trabajamos juntos, porque llevamos un listado de
chicos que terminaron el 7º grado el año pasado. Ya tenemos ese número. Ahora lo que tenemos que hacer es ese número de chicos, por ejemplo, de Cañada Ombú, que terminaron 7º grado, tienen que estar inscritos en la escuela secundaria. Es el primer trabajo que estamos haciendo ahora. Claro. El 100% de esos pibes tienen que estar inscritos en la escuela secundaria. Y después viene otra etapa, que es el cuidado de esa trayectoria, digamos, ¿no? Que ese pibe, como hablábamos al comienzo de la charla, no se pierda. En el segundo o tercer año, claro. No abandone. Claro, que eso tiene que ver, bueno, con las estrategias que desarrollamos cada uno de los docentes, las estrategias que desarrollan cada una de las escuelas, pero las estrategias que desarrollamos en conjunto del Ministerio de Educación, teniendo en cuenta, como te dije, esta línea prioritaria, diríamos, ¿no? Esos pibes y esas chicas tienen que estar en la escuela, ¿no? Sin duda. Entonces son etapas que comienzan ahora, ¿no? Esa visión, ese trabajo de mirar a esos chicos que terminaron 7º, los que están inscritos en primer año, y luego el cuidado de esa trayectoria hasta que terminan el 5º o el 6º año. Complementar la actividad política y el compromiso con lo pedagógico, es importante esto. Lorenzini, hay reclamos y hasta ahora hay ecos de gente que nos ha recibido, estoy hablando de docentes y alumnos, de algunas localidades que, atento a lo que la provincia giró en concepto de boleto estudiantil rural, se llama así, que se enmarca dentro de otro programa que no me acuerdo, algunas localidades no han pagado o han pagado mal, ¿tienen algún dato respecto de esto? ¿Cuánto se recibió cada localidad? ¿Y en cuál localidad hay conflictos aún sobre el particular? Sí, yo no tengo en estos momentos, tenemos el listado, ¿no? De los primer desembolso, segundo, tercer desembolso en el municipio y las comunas, y que bueno, hay una diversidad, ¿no? de incluso de problemática, por digo la complejidad que tiene, por eso es que se modifica ahora cómo van a bajar los recursos del boleto educativo gratuito rural para los docentes, asistentes y estudiantes. Entonces el año pasado tuvimos que trabajar trabajamos mucho con el director provincial de Ruralidad, Ubaldo López, en el diálogo con los docentes, con los asistentes, con la familia, con los estudiantes y los presidentes de comuna, diríamos, porque el reembolso llegó a las comunas, claro. Y de ahí y hubo comunas que la verdad que funcionaron muy bien, que la verdad que comunas que venían ya atendiendo esa problemática, esa necesidad y ese derecho, lo venían atendiendo, y bueno, con este recurso estaba bien aceitado y se trabajó y no hubo ningún problema. En otros hubo inconvenientes que todavía estamos mirando, estamos trabajándolo, diríamos, ¿no? Ayudando, colaborando para que ese pago se haga efectivo, ¿no? Pero si vos me preguntás ahora, el dato no lo tengo en estos momentos, sí, vamos a decir, porque son datos de recursos que bajaron desde el municipio de claro. comuna a las comunas, y bueno, y ese fondo tiene que llegar a los docentes, a los asistentes escolares y a los estudiantes. Le agradecería que me lo faciliten al dato, Lorenzini. La última, y le agradezco. La semana pasada se resolvió un problema, para mí, entre comillas, un conflicto de una EMPA, esto es en Intillaco, tengo entendido, que hablaban del cierre de una EMPA para abrirlo en Garabato. Después la información es que, van a trabajar la mitad en Intillaco y la mitad en Garabato, si es que tengo mal la información. Con lo cual me queda un planteo, van a dar la mitad de las clases en un mes en un lado y la otra mitad de las clases en el otro, con lo cual los alumnos van a recibir la mitad de los contenidos. Vos sabés que Uber, cuando salió esa errónea, totalmente errónea, que se cerraba un EMPA, ¿viste? Yo creo que porque estábamos en un trabajo con las dos comunidades. O sea, ¿cuál es la cuestión? Y te vengo desde el inicio, ¿no? En Intillaco teníamos inscrito en una inscripción que es donde funciona el EMPA, una inscripción de 15 alumnos, 15 que después, y en Garabato teníamos otra inscripción de 25, 30 alumnos. Entonces, vos sabés, Uber, que el traslado de una localidad a otra, que son 30 kilómetros, es difícil, porque no hay un transporte público, diríamos, que los adultos que quieran estudiar se puedan trasladar. Y a veces es difícil tener un transporte propio para trasladarse. Entonces, estudiamos, analizamos esa posibilidad. Ese EMPA es un ciclo cerrado. ¿Qué significa esto? Que, está en una localidad, cuando cierra el 5º año y hay baja matrícula, se lo puede trasladar a otra localidad donde haya necesidad. Es decir, porque ese EMPA llegó para quedarse en el corredor
de la Cuña, Boscosa, toda esa zona del departamento Vera. No es que solo iba atrás, sí creo que la comunidad está sensible, porque hace 3 años atrás más o menos hubo una posibilidad de trasladar ese EMPA, pero al Departamento General obligada. De ninguna manera nosotros decimos, ese EMPA ahí no se cierra y ese EMPA va a funcionar en el Departamento Vera. Lo que pasa es que teníamos que atender las dos poblaciones, por eso que nos reunimos con Claribel Sen, que es la directora del EMPA, con Alejandro Sanguinetti, que es el supervisor, analizamos esta posibilidad y veíamos que incluso ese análisis que hacían ellos, yo nunca trabajé en educación para adultos, pero que era una posibilidad, ¿no?, el hecho de generar una alternancia en las dos localidades, de una semana y una semana, porque a veces el adulto, en esos lugares, porque tiene que trabajar, a veces no concurre toda la semana, no sé si me explico. Entonces, hasta venía bien la posibilidad de hacer una alternancia en las dos localidades, y bueno, y ir viendo el seguimiento de la matrícula, porque quizás con el transcurrir esa matrícula de 10 alumnos o 10 o 11 que hay en Itillaco ahora puede bajar o a lo mejor puede crecer, y ahí pensemos en un aula radial o en la creación de otro EMPA, ¿no? Exacto. Pero en el mientras tanto nosotros queríamos atender y queríamos que los alumnos adultos de Garabato tengan sus clases y los alumnos de Itillaco también lo tengan. ¿Existe la posibilidad entonces de hacer una extensión, digamos, que funcionen en forma paralela y simultáneo? Tanto en Itillaco como... Por supuesto, claro que sí. Claro. Sí, el tema es que nosotros tenemos que ir viendo el cómo se desarrolla y cómo el desarrollo de la matrícula, diríamos, ¿no? Cada uno, o sea, tanto en los, digo, en Itillaco, Garabato, puede ser Los Amores, Golondrina, es decir, donde todo, porque siempre es ese lugar, o sea, tenemos que mirar esos lugares donde los adultos tengan posibilidad de estudiar. Totalmente. Lorenzini, le agradezco muchísimo. Perdón. Digo, los títulos eran bueno, el gobierno provincial o el Ministerio de Educación está por cerrar EMPA. De ninguna manera se pensó cerrar, al contrario, todo lo contrario. Nosotros lo que pensábamos era ese abanico. Lo corrijo, los títulos eran cerraron un EMPA. Claro, el título fue ese, digamos, ¿no? Pero no era eso, nosotros por eso yo traté de... Y además te agradezco la posibilidad que me... Sí, pero lo que pasa es que hubo algunas desprolijidades también porque se anunció esto sobre el comienzo de clases, fue sorpresa para todo, o sea, genera cierta sensibilidad que hasta es comprensible escuchar esas cosas, ¿no? Sí, pero seguro, por eso que nosotros salimos yo me fui estuve en Itillaco, estuve en Garabato, estuve un poco charlando con los docentes, con la directora, con el supervisor y explicando un poquito la situación. Lo que uno quiere es que ningún adulto, así como dijimos, que todos los jóvenes tienen que estar en la escuela, los adultos que quieren estudiar, que por algún motivo no pudieron hacerlo en su momento, tengan la posibilidad de hacerlo ahora. Lorenzini, le agradezco mucho el contacto, fue muy claro, ¿no? Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Hugo, muchas gracias por llamar, por compartir una charla contigo y bueno, y a disposición. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Crecoña.